Hola, ¿qué tal? Si recordáis el último vídeo que dedicamos al director canadiense, podíamos ver cómo su filmografía podía estar categorizada en dos grandes partes, una centrada en el body horror y otra centrada en la identidad. En el día de hoy vamos a adentrarnos en esta segunda categoría, la parte más injustamente olvidada y la menos valorada de este director. Y no sé si lo sabréis, pero existe un grupo de gente, cinéfilos, que afirman que David Cronenberg lleva 20, 30 años, la verdad es que no sé exactamente cuántos, sin hacer una buena película. Y esto a mí me toca los cojones, porque simple y llanamente decir estas chorradas solo denotan no tener ni puta idea. Así que en el día de hoy vamos a dignificar esta etapa, que para mí es probablemente la más interesante y también la más terrorífica que tiene este director. ¡Atentos! Como ya he mencionado, esta etapa fílmica del director canadiense yo la he nombrado como una centrada en la identidad, es decir, en llegar a conocer quiénes somos en realidad. Pero hay que aclarar que todas las películas dentro de esta categorización son mucho más heterogéneas y amplias como para reducirlas a una sola palabra. Aunque no es una palabra perfecta, es la que yo mejor he encontrado para definir esta fase. Y es que si por algo Cronenberg era querido en sus primeras películas, era por tener un cine muy reconocible y personal, siendo grotesco, depravado y bizarro. Cosa que no llegamos a encontrar en esta etapa de la identidad. Y es que el afán por adaptar novelas de otros autores y abandonar la transformación corpórea puede llegar a hacernos pensar que Cronenberg traicionó su propia personalidad como autor en sus nuevas películas. Pero esto no es más que un claro síntoma de ignorancia respecto a David Cronenberg. Porque Cosmópolis es una película tan cronenbergiana como la mosca. Y el reto de este vídeo es convenceros de ello. El primer punto que trataremos es el abandono de la transformación corporal. En la transición de la temática body horror a la temática de la identidad, mucha gente habla de que Cronenberg dejó de joder con nuestros cuerpos para empezar a joder con nuestras mentes. Sin embargo, con esta frase se está obviando algo fundamental en este director, y es que Cronenberg no diferenciaba el cuerpo de la mente. Para este director, ambas cosas son una parte indivisible de un todo. La carne y la mente son una sola cosa. La carne y la mente son cuerpo. Y para Cronenberg, el cuerpo es lo que construye cómo es la realidad tal y como la percibimos, con lo que vemos, olemos, tocamos y también pensamos. Y tener un cuerpo diferente significa vivir una realidad diferente. Pero el tener un pensamiento o una creencia o una percepción propia diferente también significa vivir una realidad diferente y por ende tener un cuerpo distinto. Como ya vimos en un vídeo anterior sobre la nueva carne, las revoluciones científicas y médicas que detonan los cambios corporales de los protagonistas en las primeras películas del director canadiense son las revelaciones. La transformación corpórea en sí es una consecuencia de ellas, y esto es algo que bien se puede apreciar en la última película de Cronenberg que analizamos en este canal. Lo que provoca mirar con otros ojos la realidad en la que estamos no es desarrollar nuevos órganos, sino el conocer la verdadera naturaleza tras ellos. Las transformaciones son la personificación de un nuevo yo, una vez tienes constancia de lo que está ocurriendo. Por eso, esta última etapa de la identidad del director es más cronenbergiana que nunca. Y hay algo más, en esta etapa también hay transformaciones corpóreas, también hay body horror. Uno más sutil, más recatado y por supuesto también más realista. Ya bien puede ser el adoptar completamente una naturaleza oscura a través de un tatuaje. Y es que Cronenberg utiliza el tatuaje en muchas de sus películas con la misma finalidad, como lo podría ser en Crash, Promesas del Este o en su última Crimes of the Future, el cual resulta como una anulación del auténtico cambio por sufrir. Y algo parecido ocurre con las cicatrices. Pero la transformación corpórea también puede ser algo más mundano, como por ejemplo un simple corte de pelo. Eso sí, uno horrible y grotesco, como el que sufre el protagonista de Cosmópolis en su camino hacia su propia niñez,
hacia su propia identidad vulnerable y oprimida frente a la figura del hombre exitoso y despiadado que todos los occidentales aspiramos a ser. Y aunque esta categoría de la identidad engloba la etapa más tardía en la filmografía del director David Cronenberg, lo cierto es que podemos llegar a percibir estas primeras aproximaciones a la identidad en uno de sus primeros éxitos, que además responde al apartado de body horror. Scanners es una película sobre personas con una especie de poder psíquico, en el que se nos cuenta la historia de dos hermanos. Uno es un violento y exitoso líder de una célula que amenaza con destruir el orden establecido. El otro, un dócil y fracasado mendigo que es usado por una empresa para sus fines corporativistas. Pues bien, es en la revelación, cuando estos protagonistas se reconocen como hermanos, que la realidad de ellos cambia y se produce la transformación, haciendo que uno tome el cuerpo del otro. En Scanners, este es el caramelo final con el que concluye esta película. Pero como ya veremos, resume perfectamente toda esta categoría de la identidad de este director. Y es que la dualidad que representan los dos protagonistas de Scanners son la suma de un todo que en cierto sentido también son una creación de su opuesto. Agarraros fuerte que se vienen curvas. Estoy convencido que el perfil medio de mi canal de YouTube es alguien que disfruta con películas como Enemy. Y esta bien podría merecer un análisis. Si tenéis alguna propuesta de películas que pueden, digamos, tener un recorrido dentro de un análisis como los que hacemos en este canal, os animo a que la compartáis dejándola en los comentarios. A ver si es posible que en un futuro podamos llegar a hacerla. Pero de momento tomemos esta película como referencia. Yo creo que prácticamente todo el mundo que la haya visto puede resumir que es la historia de dos personas idénticas con personalidades opuestas. Si bien su desenlace bien podría significar el fin de tu parte más idealista en pos de una conspiración pro familia, lo cierto es que todo el mundo puede llegar a la conclusión de que estas dos personas en realidad son el desdoblamiento de un único ser. Pero como todos los genios, Cronenberg ya se había adelantado. En esta película, llamada Inseparables en español, Cronenberg se consagra, en el que dos hermanos juntos son un todo. Uno de ellos, Elliot, tiene una personalidad más descarada y el otro una más dócil, haciendo que estas dos se complementen entre sí. Pero esto no es algo exclusivo de esta película, porque en mucha de la filmografía de este director podemos encontrar estas dos figuras opuestas. Ya no solo los hermanos perdidos de Scanners o los gemelos inseparables de Dead Ringers. Esta dualidad también la podemos encontrar, por ejemplo, en los protagonistas de Existence, o también en la esencia de los amantes de Madame Butterfly. También podría estar en las dos madres del niño de Spider, o incluso las dos caras del personaje de Viggo Mortensen en Una historia de violencia, una cara oscura y otra luminosa. En Una historia de violencia tenemos a un apacible padre interpretado por Viggo Mortensen que vive en un tranquilo pueblo. En un momento dado, el personaje de Mortensen tiene que salir de una situación tensa recurriendo a la violencia. Esto hace que la violencia empiece a escalar hasta que llegue un punto en el que se nos revele que el personaje de Mortensen tenía un pasado como asesino a sueldo de lo más truculento. Y es en este momento cuando se nos revela la auténtica naturaleza de Viggo, cuál es su auténtica identidad. Momento que hace que la realidad rural que vivía esta familia cambie radicalmente. Y esta es la esencia en esta etapa fílmica de David Cronenberg. El ver cómo una identidad nueva se impone reconociendo a la otra como falsa. Y es que, en cierto modo, cambiar de identidad se podría decir que para Cronenberg es lo mismo que cambiar de cuerpo. En definitiva, se podría decir que esto también es body horror. Tomemos otro ejemplo. En Madame Butterfly, una de las muchas joyas olvidadas en la filmografía de Cronenberg, tenemos a un pusilánime y dócil funcionario francés que todo el mundo ningunea. Un hombre que podríamos decir parte desde la misma premisa que ya vimos en el vídeo de Crimes of the Future, en el que también podríamos encontrar el ejemplo de Crash. Un mundo gris y sin sensaciones. De pronto en su vida se encuentra con una artista de la que se enamora, y él proyecta en ella, combinando machismo y supremacía occidental, un combo rico, todas sus debilidades e inseguridades, todo lo que le hace ser así de dócil y pusilánime, porque él cree que el género femenino debería tener esos roles. Él proyecta en ella lo que él cree que debería ser su mujer. Es decir, él crea la identidad de ella. Solo un hombre sabe cómo debería comportarse una mujer.
Esa fue la frase del guión y antes de la obra que hizo que quisiera hacer la película. La idea de que la sexualidad femenina es una invención del hombre. La idea de que la sexualidad de cada uno de nosotros es una fantasía acordada que, tanto en hombre como en mujer, la creamos para la otra persona. En ciertos aspectos esto es algo dulce y en otros algo terrorífico, porque significa que, en cierto sentido, no hay una realidad de la sexualidad. No existe ni la masculinidad absoluta ni la feminidad absoluta. El caso contrario a Madame Butterfly podríamos encontrarlo en la película Promesas del Este, en el que la identidad olvidada del origen de Nikolai provocan que se vuelva un mafioso implacable para poder evitar que haya más niños como él. Él acaba prácticamente adoptando esta identidad mafiosa inspirado por el personaje de Naomi Watts, que en cierto modo es una extensión de lo que era la propia madre prostituta de Nikolai. En cualquiera de estos casos, estas identidades son más en sí unas proyecciones creadas por una fuerza externa para que estas personas generen identidades concretas que así complementen a esta fuerza. Si vamos al mediometraje distópico del Crimes of the Future de 1970, vemos un mundo sin mujeres. Pero lo curioso es que llega un punto en el que los hombres que habitan este mundo empiezan a adoptar los roles que tradicionalmente más se podrían asemejar al rol femenino, como pintarse los labios o las uñas. En este caso es la coyuntura que les rodea quien les lleva a tomar estas decisiones. Es este vacío de rol femenino lo que les lleva a estos hombres a sacar su lado, digamos, más femenino. En cierto modo, toda identidad tiene su propia circunstancia. Una circunstancia en la que inconscientemente nos llegamos a amoldar. Pero, ¿qué pasaría si esta identidad impuesta o esta proyección llega a revelarse como falsa? Volvamos al ejemplo de Madame Butterfly. Lo que ocurre con la amante de Jeremy Irons es que se revela realmente como un hombre espía, el cual dejaba ser tratado como la amante de Irons para adquirir secretos de estado. ¿Cuál es la reacción del personaje de Irons? Realizar una performance en la cárcel, trasvistiéndose de mujer y suicidándose ante el aullido de todos los hombres que la acompañan. Como el propio personaje llega a decir en la película, él se había creído una mentira y esa reacción provoca que él acabe adoptando esa mentira para él mismo. Él acaba adoptando el rol que de alguna forma le complementaba y termina por hacer la suya en su propia catarsis. ¿No se os explota la cabeza con esto? En la película Spider, otra olvidada obra increíble del director canadiense, vemos probablemente la parte más terrorífica y tétrica de ocultar una identidad, prácticamente asumiendo una enfermedad degenerativa por ello. Si la hubiese dirigido otro director, prácticamente aseguro que Spider hubiese sido considerada una gran película. Lo que pasa es que la hizo Cronenberg y Cronenberg parece que solo puede hacer body horror. Pues no, Cronenberg te realiza películas como Spider, que es un guión excelente con una narrativa única que a mí personalmente me encanta. Pero la guinda del pastel la coronan los hermanos gemelos idénticos ginecólogos de Dead Ringers. Dead Ringers es, obviando la importancia de Videodrome y, tal vez con el permiso de Crash, la mejor película de David Cronenberg. En Dead Ringers tenemos a los hermanos Beverly y Elliot. Bien, Beverly, un nombre que sirve tanto hombre como para mujer, es la parte más dócil, y este acaba enamorándose de una mujer depresiva y perversa. Cuando esta mujer se separa de Beverly, este empieza a tomar las aptitudes de ella. Su falta le hace prácticamente convertirse en un drogadicto masoquista, y es aquí cuando entra el cretino de Elliot, que al ver que estaba perdiendo a su hermano y la parte que así le complementaba a él, empieza a volverse como lo era Beverly, hasta que sus vacíos provocan su mutua destrucción. Y yo os pregunto, ¿no es esto lo más terrorífico, lo más retorcido, lo más truculento, lo más perverso que hayáis imaginado? Es decir, ¿no es esto lo más cronenbergiano que os podáis imaginar? Efectivamente, lo es. Vale, es verdad, en la anterior etapa teníamos monstruos, ciencia ficción y un trasfondo estimulante, lo que prácticamente forman la tríada del interés juvenil actual. Pero en esta etapa, el realismo propio de las películas de Cronenberg es tan cercano
tan reconocible que lo tenemos en nuestra puta cara y no nos damos cuenta. Esto es Nueva Carne en un marco realista, en un marco mucho más cercano, lo que la hace mucho más terrorífico. Dejad a un lado el estupor de carne y máquina que crea erecciones en la imaginación de los más pérfidos monstruófilos y entended que el verdadero terror no está en los cuerpos son solo una expresión, un lenguaje. El verdadero terror está aquí. Cronenberg no llamaba a sus monstruos body horror, no lo llamaba terror corporal. El verdadero terror del que habla Cronenberg en sus películas está detrás de estos monstruos, en sus conceptos. Y es que yo, que soy fan de Cronenberg, me declaro fan de Cronenberg indiscutible, me pasa algo que yo creo que no me pasa con ningún otro director, y es que sus películas, sin ser ninguna de ellas una obra maestra, son todas ellas, es decir, toda la filmografía de Cronenberg y todo el imaginario que él ha ido construyendo a través de ellas, lo que me parece más impresionante de este autor. El mundo Cronenberg es tan apasionante como retorcido. Ojo, esto no quiere decir que Cronenberg sea un mal director ni nada parecido. Aunque narrativamente en su manejo cinematográfico no destaque demasiado, sí que hay detalles muy destacables que podemos encontrar en muchas de sus películas. Como por ejemplo este juego de sombras de la película Videodrome, en el que se nos muestra al Max Renn manipulado por la influencia del programa Videodrome. Pero cuando este se libera de su yugo, pasa a la luz. Literalmente, con esta escena y con técnicas cinematográficas, Cronenberg nos cuenta que Max Renn ha visto la luz. Otro ejemplo podríamos encontrarlo en el barco hundido de Crimes of the Future de 2022, con el que se abre la película, que luego está asociado a aquellos que están varados en las reuniones que tiene el personaje de Viggo Mortensen con la agencia Nuevos Vicios. O esta presentación de personaje que sencillamente me parece una genialidad. Esta presentación del capo de la mafia de la película Promesas del Este revela su auténtica identidad autoritaria, diciendo a las pequeñas cómo tienen que guardar el violín y guardando tras ella un trasfondo pedófilo sexual súper turbio que tiene su eco más adelante en la película, y esta forma de anticiparlo es que sencillamente es genial. Solo un genio podría hacer esto. También me gusta mucho cómo está construida la película Spider, haciendo que se funda en el pasado y el presente sin saber en qué momento estamos. ¿Y qué me decís de la decisión de casting de incluir a una actriz porno en el papel de monstruo hipersexualizado que aterra a los hombres penetrándoles con su monstruoso apéndice fálico? El miedo de los tíos a que una mujer con experiencia sexual les ponga contra las cuerdas es sencillamente delicioso. O por ejemplo, fijaos en esta escena de Dead Ringers. Un director flipado directamente habría hecho el plano del reflejo del espejo en el momento que Elliot ve su otra cara. Pero su reflejo no es lo que está al otro lado del cristal, sino su hermano Beverly. La maestría fílmica no solo está en el uso de técnicas fílmicas, sino también en su no uso. Saber cuándo no las tienes que usar. Y eso Cronenberg lo sabe perfectamente. Otra cosa que me encanta de David Cronenberg es que su filmografía es un recorrido de todas las décadas cinematográficas. En las películas del canadiense existe la imagen sucia de los 70, el mal gusto artesanal de los 80, el cartón piedra y la música semiporno de los 90, el realismo del nuevo siglo y la estilización lumínica de la actualidad. Y otra aclaración más, Cronenberg no reniega del terror, porque de hecho a él le encanta, y donde más lo hemos podido ver es en las apariciones que ha tenido como actor, ya bien sea aniquilando monstruos turbofurros en la Nightbreed de Clive Barker, el autor de Hellraiser, o bien teniendo el honor de ser asesinado por el legendario Jason Voorhees. No nos engañemos, todos queremos ser asesinados por Jason Voorhees, y David Cronenberg lo ha conseguido. Y una curiosidad más, Cronenberg en prácticamente todos los papeles que ha tenido como actor, no puedo decir todos porque no me he visto todas sus apariciones, la verdad, pero prácticamente en todos su aparición es de lo más cronenbergiana, ya bien sea de psicólogo en Nightbreed o ya bien sea de doctor maravillado con el cuerpo inmortal de Jason Voorhees y no me digáis siendo un proctólogo en la película Falling. Cronenberg en sí es único. La historia es que este director ya tiene casi 80 años. Y aunque nos sorprendió a todos estrenando en 2022 Crimes of the Future, es posible que ya no volvamos a ver ninguna película nueva suya. Pero su obra perdurará e inspirará a nuevos directores. Y ahora me vais a permitir que haga muy brevemente
un top de 5 películas cronenbergianas que no están dirigidas por el propio Cronenberg que bien se podrían asociar a él, para que veáis las referencias y las influencias que ha tenido este director en otros autores. Y empezamos con The Innocents de 1961, dirigida por Jack Clayton y con guión de Truman Capote y William Archibald, basada en la novela de Henry James. The Innocents, suspense al español, es una película que funciona increíblemente bien debido al manejo del punto de vista que el director hace que tengamos junto al personaje de Deborah Kerr, en el que el mundo que construye esta persona no resulta ser el que acaba sucediendo con sus peores consecuencias. Y a pesar de sus años, el terror de The Innocents sigue poniendo los pelos de punta. De verdad, esta película no os la podéis perder. Y luego pasamos a 1981 con la película Possession del director polaco Andrzej Zulawski. Una película que tiene muchos paralelismos con el cromosoma 3 de David Cronenberg, ya que ambas películas se inspiraron en la separación que sufrieron sus respectivos directores cuando estos se divorciaron de sus parejas. Fíjate que las películas de Cronenberg no me parecen obras maestras, pero desde luego Possession sí que me lo parece. En cierto sentido es como si Lars von Trier hubiese dirigido una película de David Cronenberg, que incluso la propia aparición de un monstruo cronenbergiano es lo de menos. Una auténtica joya que no os podéis perder. Al buscar una película española que tuviese su eco en Cronenberg, la verdad es que me ha costado elegir. Hay títulos que pueden asociarse rápidamente al director canadiense, como podrían ser la película Fieles de Eduardo Casanova o por ejemplo La piel que habito, pero yo me quedo con Carlos Bermud y su Quién te cantará, del año 2018. Esta película es en la que más visiblemente sé que cómo se proyecta una identidad en otra persona. Y es que Carlos Bermud es casi tan retorcido como lo es David Cronenberg. Y lo digo como un halago. En el número 4 he tomado una película de la que prácticamente todos nos hemos olvidado después de haberla situada como obra maestra. Y es que Titán, la ganadora de la Palma de Oro en el año 2021, en sí mismo es una fantasía cronenbergiana en la que hay body horror mezclando las filias más profusas del director canadiense, coches y carne, y en el que el juego de identidad también está más que presente. A pesar de haber pasado un poco al olvido, Titán es una película más que recomendable. Y por último, ya no os voy a recomendar una película, sino toda una filmografía. Una filmografía que tiene ADN Cronenberg literalmente. Y es que su hijo Brandon se está labrando una carrera como director que seguramente en los años venideros dará mucho que hablar. Son películas que tienen una personalidad única de Brandon, pero a su vez se le podrían encontrar influencias de su padre Cronenberg. Y desde luego, en el mundo del cine de terror, Brandon Cronenberg cada vez está yendo a más. Y hasta aquí el vídeo de hoy sobre el autor David Cronenberg. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Ahora sí os voy a pedir que le deis al like, os suscribáis y compartáis este vídeo para que pueda verlo más gente. Me gustaría mucho saber vuestra opinión respecto a este tema y por favor también dejadlo en los comentarios. Sin más, eso ha sido todo por hoy y nos vemos en 30 días. Un saludo y hasta otra.